Javier Moreno se miró una última vez en el reflejo del cristal de la entrada. El edificio de oficinas de López y Valverde, en pleno Paseo de la Castellana, era tan imponente como lo recordaba fachada de vidrio azul mármol en las columnas portero uniformado. Se ajustó la corbata que su hija Lucía le había hecho con tanto esmero aquella mañana. Estaba un poco torcida, pero no se atrevió a tocarla. Ella había insistido en hacérsela como en las pelis, y para él estaba perfecta así. Respiró hondo. Llevaba su currículum en una carpeta de piel desgastada con 8 copias impresas, aunque solo tenía una entrevista. Por si acaso, se decía. Era su forma de prepararse para lo improbable. El traje que llevaba era prestado, y los zapatos nuevos le apretaban los talones como si supieran que no pertenecían a sus pies. Entró. La recepción era silenciosa, lujosa, con sofás blancos que parecían diseñados para no ser usados. Una mujer elegante con moño perfecto y expresión impasible lo recibió tras una pantalla de cristal. Buenos días, tengo entrevista a las 10 con la señora Valverde. Javier Moreno. Ella bajó la mirada a su pantalla y luego le sonrió con educación distante. Ascensor hasta la planta 12. Última puerta a la derecha. Gracias. El ascensor subió lento como si supiera que Javier necesitaba tiempo para ensayar lo que iba a decir. Se miró en los paneles de acero pulido, hombros anchos, manos ásperas, cuello quemado por el sol. No era el tipo de hombre que normalmente se encontraba en un entorno como aquel, pero estaba allí. Había pasado las noches de la última semana viendo vídeos de YouTube sobre entrevistas, lenguaje corporal, cómo responder a preguntas trampa. Se había registrado en cursos online de gestión y finanzas. Todo eso después de preparar la cena, bañar a Lucía y repasar con ella las tablas de multiplicar. Aquello no era solo para él, era para su hija, para ofrecerle algo mejor que un piso con goteras y facturas atrasadas. Cuando llegó a la planta 12, el pasillo alfombrado parecía tragarse sus pasos. Las oficinas eran todas de cristal, llenas de gente vestida, como si hubieran nacido con traje y corbata. Al fondo, la puerta de madera opaca de la señora Valverde se alzaba como el umbral de un castillo. Tocó. Entró. Elena Valverde ni siquiera levantó la vista. Estaba escribiendo algo en su portátil con un moño impecable y una blusa blanca sin una sola arruga. Todo en ella decía eficiencia, poder y control. Señor Moreno, preguntó sin mirarlo. Sí, señora, encantado. Llegó 5 minutos antes. Tome asiento. Él obedeció. Colocó su carpeta sobre la mesa con cuidado. Intentó mantener la espalda recta. Elena hojeó su currículum como si comprobara que seguía ahí. Tiene experiencia como fontanero en construcción y... bombero, ¿sí? Durante 8 años en el Parque 24 de Chamartín. Me lesioné en un derrumbe. Asintió sin emoción. No tiene estudios universitarios. No. Pero he cursado formación online en gestión de proyectos y finanzas personales. Por las noches, cuando mi hija duerme, ella tecleó algo. Nuestra empresa busca perfiles con formación sólida. La mayoría de nuestros empleados han pasado por IES o ESADE. Han hecho prácticas en multinacionales. Conocen el lenguaje del negocio. Javier sintió como se le calentaban las orejas. Yo conozco el lenguaje del esfuerzo. Sé liderar bajo presión. He tomado decisiones que significaban vida o muerte. Y sé escuchar. Elena lo miró por primera vez. Sus ojos eran fríos, calculadores. Lo estudiaban como si fuera un expediente más. Esto no es un parque de bomberos, señor Moreno. Es un despacho. No necesitamos héroes. Necesitamos analistas que sepan interpretar balances. Javier tragó saliva. Podría haberle contado cómo aprendió contabilidad estudiando los libros que compraba de segunda mano. Cómo reparó el calentador en casa de su madre para ahorrar en facturas. O cómo construyó una maqueta de camión de bomberos con cartón y cinta adhesiva para el cumpleaños de Lucía. Pero no lo hizo. Gracias por su tiempo, dijo con calma. Se levantó. Justo antes de salir, notó una fotografía en la estantería. Un hombre mayor con uniforme de capitán de bomberos sonriendo frente a un parque. Algo en su rostro le resultó familiar, pero el recuerdo se le escapó. Salió. El ascensor bajó rápido, pero para Javier fue eterno. Ya fuera en plena calle, el aire olía a café de máquina y tráfico.
Se aflojó la corbata. No lloró. Hacía años que no lo hacía, pero su mandíbula estaba tan tensa que le dolía. Llamó a su madre para que recogiera a Lucía del colegio. ¿Cómo fue?, preguntó ella. Bien. Creo que bien. Caminó hasta el sindicato de fontaneros y volvió a poner su nombre en la lista de guardias nocturnas. Era lo que había. Esa noche, mientras fregaba los platos, Lucía le preguntó con ojos de sueño. ¿Te dieron el trabajo? Javier la miró desde el umbral de su habitación. Estaba peinando a una muñeca sin pierna, inventándole una historia de aventuras por el espacio. Aún no respondió. Y sonrió. Pero tengo la sensación de que algo mejor está por venir. Lucía asintió con confianza total, como si lo que dijera su padre fuera ley. Él deseó de verdad poder creerlo también. Era martes por la noche y la lluvia golpeaba los cristales del pequeño piso de Javier Moreno en Vallecas, con un ritmo monótono. En la cocina, el aroma de la sopa de cocido aún flotaba en el aire, mezclado con el sonido suave del lápiz de Lucía, escribiendo sobre su cuaderno de matemáticas. Javier enjuagaba los platos mientras canturreaba bajito una canción de Sabina. Llevaba años sin cantarla en voz alta, pero esa noche, después de la entrevista fallida, algo en él necesitaba esa especie de consuelo. El móvil vibró sobre la encimera. Un número desconocido. Él lo miró con el ceño fruncido. Por instinto lo contestó. ¿Sí habla Javier? Señor Moreno, le llamamos del Centro de Coordinación de Emergencias. Tenemos una incidencia de nivel 3 en una propiedad residencial en La Moraleja. El dueño reporta una posible rotura de tubería con filtración de agua cerca del cuadro eléctrico. ¿Está disponible? Javier miró el reloj de pared. 20:47. Puedo estar allí en 40 minutos. Perfecto, le enviamos la dirección ahora mismo. Es prioridad alta. Colgó y miró a Lucía, que ya lo observaba con cara de costumbre. ¿Otra vez una urgencia? Javier se agachó a su lado y le apartó un mechón de pelo de la cara. Estaba concentrada en una operación de división. Esta vez parece importante, cariño. Alguien tiene agua entrando por donde no debe. ¿Y sabes lo que eso significa? Peligro de cortocircuito, respondió ella con tono serio. Exactamente. Prometo volver antes de que despiertes. Lucía frunció el ceño como su madre solía hacer y luego asintió dándole un beso en la mejilla. Ten cuidado, siempre respondió él con una sonrisa. Cogió su chaqueta de trabajo, la mochila de herramientas y bajó las escaleras 2 a 2 con el corazón acelerado por razones que no alcanzaba a entender del todo. El trayecto en coche fue silencioso, salvo por el zumbido de las ruedas sobre el asfalto mojado. Las farolas lanzaban destellos dorados en los charcos, y cada tanto un taxi pasaba veloz como una sombra fugaz. La ciudad dormía, pero no del todo. Cuando giró por la entrada de la finca, el portón automático se abrió sin más, tras reconocer su matrícula. Javier se extrañó. Ese lugar ya había estado allí antes. Se detuvo en seco. Era la misma casa. La mansión moderna de cristal y piedra donde 6 meses atrás lo habían hecho sentir como si hubiera entrado por error en otro mundo. Entonces llevaba traje. Ahora botas embarradas. Y lo irónico, esta vez no entraba por la puerta principal, sino por la de servicio. Aparcó junto al garaje, bajó con su linterna frontal encendida y abrió la puerta del sótano con el código recibido por mensaje. El interior estaba oscuro, silencioso, con un olor a humedad y madera vieja. El sótano era más parecido a una bodega de vinos de lujo que a una sala técnica. Pero en el suelo, sí. Pequeños hilos de agua se deslizaban como serpientes tímidas por entre las baldosas, reflejando la luz de su linterna. «Vamos allá», murmuró. Siguió el rastro hasta encontrar la fuga principal. Una vieja tubería mal sellada en el pasado con parches mal hechos. El agua se acumulaba justo debajo del cuadro eléctrico. Y eso, pensó, era una receta para el desastre. Sacó su cámara de inspección y la introdujo en la pared. Joder. La lana de roca y el aislamiento estaban empapados. Ya no era una fuga, era un peligro inminente. Tomó el móvil para llamar a coordinación. Y entonces se fue la luz. Todo quedó en negro. Un segundo después, escuchó un pop. Luego ese sonido conocido, profundo y temible. El zumbido de corriente. Y el olor. Plástico quemado.
Mierda, 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 mierda. El fuego. La chispa había encendido algo en el interior de la pared, y el humo empezó a expandirse como una bestia despertando de un largo sueño. Javier reaccionó como si nunca hubiera dejado el cuerpo de bomberos. Se agachó, corrió hacia la escalera guiado por la mano y la memoria. Sabía cómo funcionaba una casa así. Sabía que el tiempo jugaba en su contra. Subió al piso principal. La humareda ya comenzaba a llenar las estancias. Los paneles de madera de las paredes ardían como si llevaran años esperando esa chispa. Y entonces lo escuchó. Un grito. Femenino, afilado, angustiado. Venía de arriba. Se detuvo al pie de la escalera de mármol. Podía irse. Nadie sabía que estaba allí. Nadie lo culparía. Tenía una hija que lo esperaba. Una vida que apenas sostenía. Pero esa voz no era cualquier voz. Era la de Elena Valverde. El mismo hielo que una vez lo rechazó ahora suplicaba en medio del fuego. Apretó los dientes y subió. Cada escalón era más caliente que el anterior. Las llamas ya asomaban por los pasillos. No había sistema antiincendios activado. Quizás por viejo. Quizás decorativo. Pero inútil. La encontró tras una puerta cerrada. Golpeó con fuerza. Señora Valverde, soy Javier Moreno. Estoy aquí, aléjese de la puerta. Hubo un silencio, luego una voz ahogada. Javier, el fontanero. Él casi rió. Atrás, 3 golpes de hombro después, la puerta cedió. El humo salió como una explosión. Elena estaba al fondo encogida, el maquillaje corrido, el pelo suelto. Nada de la mujer imponente que lo había despreciado. Solo una persona, asustada. Vulnerable. Intenté abrir la ventana. Tosía. Javier se acercó, rompió el cristal con el codo, protegió los bordes con su chaqueta y miró hacia abajo. Hay setos. La caída son unos 5 metros. Amortiguará. Elena dudó. ¿Por qué haces esto? Javier la miró con firmeza. Porque es lo correcto. Ella saltó, y él se preparó para seguirla. Fue entonces cuando el techo cedió. El rugido del fuego fue inmediato. Voraz, impiadoso. Una viga del techo cayó con estruendo sobre el extremo opuesto del despacho, rompiendo parte del suelo, y dejando tras de sí una estela de llamas que reptaban como si buscaran atraparlo a él, a Javier Moreno, único hombre de carne y hueso, en medio de un infierno vivo. El humo era espeso tóxico, una masa caliente que se adhería a su garganta como alquitrán. Apenas podía ver. Apenas podía respirar. La ventana, se dijo, era su única salida. Retrocedió cubriéndose con el brazo, sintiendo cómo el calor le quemaba la espalda. Llegó al borde, se apoyó sobre el alféizar y por primera vez sintió un vértigo distinto. No por la altura, por lo que dejaba arriba. Su pierna mala, la que se había lesionado años atrás en el derrumbe de un edificio en Carabanchel, gritó de dolor cuando hizo fuerza. Pero no había tiempo para quejas. Como en los simulacros, susurró. Saltó. El aire se tragó su cuerpo, y en un parpadeo, cayó sobre los setos girando sobre sí mismo. Sintió un golpe seco en la espalda, un chasquido en la rodilla, y una ráfaga de tierra y hojas cubriéndolo todo. Durante unos segundos no se movió. El cielo oscuro y tachonado de nubes parecía burlarse de él con esa falsa calma. Javier, la voz de Elena Valverde se escuchó cerca. Se inclinó sobre él envuelta en una manta térmica de las que los equipos de emergencia reparten por protocolo. Sus manos temblaban, su cara estaba tiznada de hollín. ¿Estás bien? Dame un minuto, tosió él incorporándose con esfuerzo. Se sentaron juntos en el césped empapado, mirando cómo las llamas consumían la casa que alguna vez fue símbolo de éxito, prestigio y distinción. Ahora solo era madera y cristal devorados por la verdad. He llamado al 112, dijo Elena aún aturdida. Están en camino. Javier asintió sin decir nada. Tenía las manos cubiertas de hollín, los nudillos pelados y un dolor sordo en las costillas. Creí que iba a morir allí arriba, añadió ella tras un largo silencio. Él siguió mirando las llamas. No por frialdad, por contenerse. Nunca me había sentido tan impotente, tan vulnerable, murmuró Elena abrazándose a sí misma. Javier se giró hacia ella.
El traje de diseñador que había llevado esa mañana estaba hecho jirones. El moño perfecto era ahora un revoltijo de mechones sueltos. Y los tacones, desaparecidos. Por primera vez desde que la conoció, la mujer de la oficina parecía humana. «Yo he vivido mucho tiempo así», dijo Javier en voz baja. «Uno se acostumbra». La frase la hizo estremecer, no por el frío, sino por la verdad que contenía. En ese instante se escucharon las sirenas. Primero una, luego varias. Luces azules y rojas cruzaron el cielo como rayos cruzando nubes. Los camiones de bomberos llegaron uno tras otro, deteniéndose frente al jardín principal. Hombres y mujeres uniformados descendieron en una coreografía entrenada: mangueras, hachas, mascarillas, órdenes. Javier reconoció a uno de ellos. Moreno Bruno Vargas, un bombero joven de la nueva promoción. Se quitó el casco y lo miró con ojos desorbitados. «¿Qué haces aquí?» «Larga historia. Sacaste a alguien». Javier señaló a Elena con la barbilla. «Ella». Bruno negó con la cabeza sin poder ocultar su asombro. «Sigues teniendo ese instinto, ¿eh?» «No sé si es instinto o locura», respondió Javier. Los sanitarios llegaron poco después. Lo envolvieron en una manta, le pusieron oxígeno, revisaron sus pupilas con una linterna. A Elena también la atendieron. Ella tenía algunos rasguños y tos persistente, pero estaba estable. Javier, por su parte, insistió en que no necesitaba una camilla. Mientras lo examinaban, Elena se acercó. «Necesito hablar contigo». «Pues ya estamos hablando», respondió Javier sin mirarla. «No, me refiero a hablar de verdad». Se incorporó ignorando el dolor y la miró. «Te escucho». Ella tragó saliva. «Podrías haberte ido. Nadie lo sabría. Y aún así, volviste por mí». Javier asintió despacio. «He huido otras veces. Esta noche no podía». «¿Por qué?» Él pensó en Lucía. En su mirada cuando algo no le cuadraba. En su manera de preguntar sin palabras. «Porque si algún día mi hija me pregunta por qué no lo hice, no tendría una buena respuesta». Elena se quedó callada mirándolo como si por primera vez realmente lo viera. «Es una niña con suerte», dijo. «No, ella se merece más que esto». Un silencio espeso los envolvió mientras el crujido de una pared desplomándose interrumpía la calma aparente. «Te debo una disculpa», dijo Elena finalmente. «No solo por esta noche, por antes. Por cómo te traté aquella mañana en la oficina, por juzgarte». Javier no respondió. «No quise verte», continuó. «Solo vi tu currículum, tus manos, tu ropa, y asumí lo demás. Eso fue injusto». Él la observó por fin. Ya no como la mujer que lo rechazó, sino como alguien que intentaba recomponerse. «Y ahora no puedo dejar de verte». Ambos giraron la vista hacia las llamas. La casa seguía cediendo lenta pero firme, como si cada rincón ocultara una confesión. «No quiero un agradecimiento», dijo Javier, «ni una palmadita en la espalda. Solo quiero que lo que pasó en esa oficina no le pase a nadie más». Elena asintió. «No puedo cambiar lo que ocurrió, pero quizás sí lo que venga». Por primera vez se miraron con algo más que reproche o cortesía. Se miraron como dos personas que habían sobrevivido a algo más grande que el fuego. «¿Vas a estar bien?», preguntó él. «No lo sé, pero esta noche me di cuenta de lo frágil que es todo». Javier esbozó una sonrisa cansada. «Ya suenas como bombera». Y por primera vez, Elena Valverde sonrió. No como empresaria, no como ejecutiva, sino como alguien que había sobrevivido. Como alguien que empezaba a despertar. El último camión de bomberos se alejó pasadas las 2 de la madrugada, dejando un rastro de luces parpadeantes que se desvanecían en la carretera mojada. La mansión de Elena Valverde ya no era más que un esqueleto humeante, una estructura carbonizada que crujía todavía en algunas esquinas como si el fuego se negara a marcharse del todo. Javier Moreno permanecía junto a su furgoneta con los brazos cruzados y la chaqueta empapada de lluvia y humo. Miraba las ruinas con una expresión que no era ni rabia ni tristeza. Era algo más antiguo. Cansancio, tal vez. Un cansancio que venía de años atrás. Pensaba en Lucía, en su pijama rosa,
en cómo solía asomarse por la ventana cuando él tardaba en volver creyendo que podía adivinar las luces del coche antes que nadie. Javier dijo una voz tras él. Era Elena. Caminaba despacio con una manta gris aún sobre los hombros. El maquillaje se había desvanecido por completo y su melena rubia colgaba húmeda y suelta. En esa oscuridad tranquila no parecía un hasío. Parecía real. No quiero entretenerte, dijo. Sé que querrás volver a casa, pero no quería irme sin esto. Sacó algo del bolsillo de su abrigo, un móvil. La pantalla estaba agrietada, pero funcionaba. Tocó un par de veces y se lo mostró a Javier. ¿Reconoces a este hombre? Javier miró. Era una foto. Un bombero en uniforme completo de pie, frente a un parque de bomberos de ladrillo. Sonreía con esa mezcla de orgullo y serenidad que solo tienen quienes han vivido 1000 incendios y aún conservan la calma. Es el Capitán Estrella. Elena asintió. Mi padre adoptivo. Javier se quedó quieto. Sintió que el estómago se le encogía. No lo sabía, murmuró. Yo tampoco. No hasta esta noche. Bajó el móvil y guardó silencio unos segundos. Mis padres murieron en un accidente cuando yo tenía 16 años. Él me acogió. No era un hombre cariñoso, pero era firme, constante. Siempre hablaba de su equipo y de un bombero en particular. Javier tragó saliva. Decía que tenía un instinto especial, que podía leer un edificio como quien lee un mapa, y que si alguna vez se quedaba atrapado querría tener a ese hombre a su lado. Lo miró. Ese eras tú. Javier desvió la mirada hacia la mansión destruida. El fuego no era lo único que ardía esa noche. También lo hacía su pasado, su orgullo, sus dudas. No sabía que me recordara así, dijo al fin. Cuando entraste en mi despacho aquella mañana, no te reconocí. No como el hombre del que él hablaba con tanto respeto. Solo vi otro candidato sin título universitario. Javier no respondió. Estaba procesando demasiadas cosas a la vez. Después del incendio, mientras revisaba el archivo digital de su testamento, encontré esto. Continuó ella sacando un sobre ligeramente chamuscado. Tiene tu nombre. Lo encontré en una caja fuerte que resistió el fuego. No lo he abierto. Me pareció que no debía hacerlo. Javier lo tomó con delicadeza. Reconocía la letra. Era la de Roberto Estrella. Gracias. Hay algo más que tienes que saber. Javier alzó una ceja. Mi empresa gestiona beneficios y pensiones para varios cuerpos de bomberos de la Comunidad de Madrid, incluido el tuyo. Él frunció el ceño. Cuando mi padre falleció, tu expediente se archivó mal. Por un error de sistema, tu segundo nombre quedó como nombre principal. Nadie lo revisó, nadie te contactó. La pensión, la compensación por lesiones, incluso una plaza de instructor que él había recomendado para ti. Todo quedó en el limbo. Javier sintió cómo se le encendía el pecho. Pensó en las noches que pasó sin calefacción, en los cumpleaños en los que Lucía no tuvo regalo, en la nevera vacía que alguna vez enfrentaron juntos. ¿Estás diciendo que durante 10 años eso estuvo ahí esperando? Sí, respondió Elena con voz baja. Nadie lo hizo con mala intención, pero fue negligencia, y ocurrió bajo mi supervisión. Javier se alejó un par de pasos. Le costaba respirar, pero esta vez no era por el humo. Lo siento tanto, dijo ella. No hay excusa. Pero puedo arreglarlo. Cada euro con intereses. Y si todavía te interesa, el puesto de instructor es tuyo. Javier la miró. ¿Y si no te creo? Entonces lo demostraré, dijo ella con firmeza. Él creyó en su voz. No porque fuera perfecta, sino porque por primera vez era honesta. Porque esa noche ella también se había quemado. No solo su casa, también su máscara. Javier guardó el sobre en su chaqueta. Luego, con voz más suave, añadió: Tengo una hija. Se llama Lucía. Elena sonrió levemente. Me encantaría conocerla. Tiene recital de danza el viernes. En el gimnasio del colegio, a las 7. Elena parpadeó sorprendida. ¿Me estás invitando? El Capitán Estrella creía en las segundas oportunidades, dijo Javier. Tal vez yo también debería intentarlo. El jueves por la mañana el cielo sobre Madrid estaba cubierto de nubes algodonosas, pero no llovía. En el pequeño piso de Javier en Vallecas,
reinaba un silencio inusual. Lucía ya se había ido al colegio con la mochila casi más grande que ella, tarareando un tema de Rosalén mientras bajaba las escaleras a saltitos. Javier, aún con la camiseta vieja del cuerpo de bomberos, se sentó a la mesa de la cocina con un café ya frío. Sobre el mantel de cuadros reposaba el sobre que Elena le había dado la noche del incendio. Aún olía a humo. Con las manos temblorosas, rompió con cuidado la solapa. Dentro encontró más de lo que esperaba: una carta escrita a mano con la caligrafía firme del capitán Roberto Estrella, varios documentos oficiales, una resolución de pensión firmada, una solicitud para beneficios por lesión, y lo que más le hizo apretar los dientes, una recomendación para el puesto de instructor en la Academia de Bomberos de Madrid. Todo con fechas de 10 años atrás, pero eso no fue lo que lo dejó sin palabras. Había otro sobre más pequeño marcado con letras gruesas para Lucía Moreno. Javier se quedó inmóvil. Abrió con sumo cuidado. Dentro había una cajita de terciopelo. La abrió y dentro encontró un relicario dorado con el escudo del Parque 24 grabado y las iniciales LM en la parte trasera. Debajo de la cajita una nota breve: para Lucía Moreno, hija de un héroe. Que siempre sepa lo orgulloso que estaba su capitán del hombre que la crió. Javier apoyó la frente sobre la mesa. No lloró, pero dejó que el silencio se extendiera como una caricia. 10 años. 10 años esperando un gesto como ese. Cuando por fin se recompuso, sacó una foto con su móvil y se la mandó a Elena. Lo encontré. Le va a encantar, gracias. La respuesta llegó en menos de un minuto. Es a su padre a quien hay que dar las gracias. Esa misma tarde, Javier condujo hacia el edificio de la Academia de Bomberos, en la zona norte de la ciudad. El complejo apenas había cambiado los ladrillos rojos, el sonido del metal, el olor a sudor y a esfuerzo. Al pasar por el patio central, vio a un grupo de reclutas ensayando maniobras de cuerda, y por primera vez en mucho tiempo, se sintió en casa. Lo recibió la directora de formación, la jefa Rosa Gaitán. Había envejecido, claro. Ahora llevaba gafas de lectura colgadas al cuello y el pelo recogido con horquillas. Pero su apretón de manos seguía siendo igual de contundente que siempre. Llevamos años esperando estos papeles, Moreno dijo, hojeando los documentos que Elena había reactivado. Nunca entendimos por qué se quedó todo en el aire. Pero más vale tarde que calcinado, terminó él con una sonrisa seca. Vas a empezar el mes que viene. Hay orientación, formación en primeros auxilios y clases para estructurar los módulos. ¿Preparado? He esperado 10 años. Estoy más que listo. Aviso, los nuevos vienen con actitud. Muchos se creen invencibles. Yo también lo creía, dijo Javier, hasta que dejé de serlo. Se miraron y rieron. Por fin. Por la noche, Javier pasó a buscar a Lucía a la salida de su clase de danza. Salió con el moño torcido, una mancha de purpurina en la frente y los cordones sin atar, pero sonreía como si hubiera ganado una medalla olímpica. Papá gritó: «Me han elegido para hacer el giro doble en el número final. ¿Te lo puedes creer?» «Por supuesto que sí», dijo él, cogiéndola en brazos. «Si hasta yo he practicado contigo». «Mentira, te caíste al tercer intento». «Eso no se cuenta». Mientras caminaban hacia casa con el cielo tornándose naranja, Javier metió la mano en el bolsillo de la chaqueta y le tendió la cajita de terciopelo. Lucía la abrió despacito. Sus ojos se agrandaron como 2 soles al ver el relicario. «Tiene mis iniciales, y es tuyo, de parte de alguien que conoció a tu madre y a mí. Alguien que creyó que eras especial incluso antes de conocerte. ¿Puedo ponérmelo en el recital?» «Por supuesto. Pero solo si prometes no perderlo mientras giras como peonza». Lucía lo abrazó fuerte, muy fuerte. Y Javier, por primera vez en años, sintió que el peso que cargaba no era tan insoportable. Esa noche, ella lo dejó sobre su mesita de noche al lado de sus zapatillas de punta y el libro de cuentos que estaban leyendo juntos. Se quedó dormida rápido. La respiración tranquila de los niños que aún no conocen del todo la incertidumbre. Javier se sentó en el sofá con un té en la mano y miró por la ventana. Afuera la ciudad latía. Sirenas, coches, voces. Dentro solo el tic-tac del reloj. Pensó en el capitán Estrella.
en Elena, en la forma en que la vida a veces se encarga de cerrar los círculos que nosotros dejamos abiertos. Y por primera vez no se sintió un superviviente. Se sintió alguien que estaba volviendo a vivir. Mañana sería el gran día de Lucía. Pero esta noche era para recordar de dónde habían salido. El gimnasio del colegio público de Lucía en el barrio de Vallecas olía a una mezcla entrañable de palomitas, productos de limpieza y nervios contenidos. Las sillas plegables perfectamente alineadas se iban llenando de padres con móviles en mano, abuelos emocionados y hermanitos que no paraban de dar vueltas entre las filas. Javier se sentó en la tercera fila con el programa arrugado entre las manos. El número 7 estaba marcado con un círculo y un corazoncito escrito con bolígrafo rosa, Lucía M. Miró su reloj. Las 18:57. Faltaban 3 minutos. La música ambiente se apagó. El murmullo se volvió un susurro. Las cortinas rojas del escenario comenzaron a moverse. Y ahí estaban una docena de niñas vestidas de rosa pastel, con tul moños altos y purpurina en los párpados. Parecían pequeñas estrellas que aún no sabían cuánto brillaban. Lucía estaba en el centro. Javier sintió cómo se le encogía el pecho. El relicario dorado que el capitán Estrella había dejado para ella brillaba sutilmente en su cuello justo sobre el corazón. Antes de salir de casa, ella le había dicho al oído: «Lo llevo por valor». La música empezó. Algo suave, clásico, pero alegre. Lucía comenzó a moverse con una gracia que no parecía de su edad. Giraba, saltaba, sonreía, como si hubiera nacido para ese momento. El giro doble salió perfecto. Las manos en alto, la sonrisa firme. Javier no pudo evitar que se le humedecieran los ojos. Fue entonces cuando desde el rabillo del ojo vio una figura acercarse por el pasillo lateral del gimnasio. Era Elena Valverde. Llevaba un abrigo azul marino sin tacones con el pelo suelto y una pequeña bolsa de papel en las manos. Se sentó junto a él sin hacer ruido. «Pensé que no llegarías», susurró Javier. El tráfico estaba imposible, pero no podía faltar. ¿La bolsa? Flores. Pregunté a la florista qué se le regala a una bailarina de 7 años. Me dio margaritas con paniculata. Javier sonrió. «Has acertado». El aplauso estalló cuando las niñas se alinearon para la reverencia. Lucía alzó la vista y entre la multitud localizó a su padre. Y después vio a Elena. Sus ojos se abrieron por la sorpresa. Luego sonrió. Una sonrisa distinta, más tranquila, más segura. «Te ha visto», dijo Javier. «Y yo a ella», respondió Elena bajando la mirada casi con timidez. Al terminar el número, los padres comenzaron a moverse hacia la salida trasera para recibir a sus hijos. Javier y Elena caminaron juntos por el pasillo entre sillas esquivando pies y mochilas olvidadas. Lucía salió corriendo con los ojos brillando y las mejillas encendidas. «Papá, ¿lo hice bien?» «Cariño, lo hiciste mejor que bien. Estuviste increíble». Lucía se colgó de su cuello, luego vio a Elena que esperaba a un lado, sin saber si acercarse o no. «Hola», dijo la niña. «Eres la amiga nueva de mi padre». Javier se encogió de hombros con una sonrisa. Elena asintió. «Eso espero, si tú crees que puedo serlo». Lucía la observó durante unos segundos eternos. Luego dio 2 pasos al frente y la abrazó. Elena se quedó rígida al principio. Luego se dejó envolver por esos brazos pequeñitos que no tenían juicio, solo ternura. «¿Puedo darte las flores?», preguntó. «Sí», respondió Lucía entusiasmada. Javier sacó el móvil y capturó el momento. Su hija abrazada a una mujer que meses atrás lo había juzgado con frialdad, con el relicario brillando y las margaritas en la mano. Más tarde, en la puerta del colegio, cuando ya casi todos se habían ido, Javier acompañó a Elena hasta su coche. «Gracias por venir». Tenía que hacerlo, no solo por ella, por mí. Se detuvieron junto al coche. Las luces del aparcamiento titilaban intermitentes. «¿Qué pasó con el consejo de tu empresa?», preguntó Javier. Elena soltó el aire despacio. No estaban contentos, como era de esperar. Se opusieron, ¿sí? Querían silenciar el tema de las instalaciones eléctricas defectuosas. Lo típico: acuerdos de confidencialidad, compensaciones bajo cuerda, informes maquillados.
¿Y tú? Les puse todo sobre la mesa. Documentación, riesgos, nombres de las constructoras. Les dije que si no actuábamos yo misma lo haría público. Javier la miró con una ceja arqueada. ¿Y? Se dieron cuenta de que hablaba en serio. ¿Y ahora qué? Auditoría completa. Empresas independientes, comunicación pública, línea de denuncia anónima. Costará caro, pero será lo correcto. Hubo un silencio. No sé si seguiré siendo CEO, al final de esto confesó. Ni siquiera sé si quiero seguir siéndolo. Parece que ya estás liderando, solo que de otra forma. Elena sonrió con esa mezcla de agotamiento y determinación que solo tienen los que están en proceso de cambio. Sacó un sobre del bolso. Era más delgado que los anteriores. ¿Qué es eso? Mi carta de renuncia. No la he entregado, pero la llevo siempre encima. Me recuerda quién fui y me obliga a no volver a hacerlo. Javier la miró sincero. Has cambiado, y tú también. Se dieron la mano. Esta vez, el apretón duró más, y luego, sin aviso, Elena lo abrazó. Un gesto breve, sincero, casi torpe. Gracias por verme, susurró. Javier no respondió. No lo necesitaba. Aquella noche, tras dejar a Lucía dormida con el relicario sobre el pecho, Javier se sentó frente a su portátil. Abrió un documento nuevo. Plan de formación. Academia de Bomberos. Parpadeó un instante. Luego escribió la primera línea. Un héroe no es quien lleva una placa. Es quien hace lo correcto incluso cuando no hay nadie mirando. Guardó el archivo y apagó la pantalla. Afuera Madrid seguía viva, pero dentro de casa, todo estaba por fin en paz. El sábado por la mañana el sol madrileño rompía tímidamente entre las nubes, proyectando una luz cálida sobre las aceras de Lavapiés. Javier y Lucía caminaban de la mano con una bolsa de papel marrón en la que asomaban unas flores frescas, claveles rojos y lirios blancos. ¿Por qué vamos a ver un mural, papá?, preguntó Lucía ajustándose la diadema con purpurina. Porque es alguien a quien debemos darle las gracias. Aunque ya no esté. ¿Era amigo tuyo? Más que eso, dijo Javier con una sonrisa melancólica. Fue el primero que creyó en mí cuando nadie lo hacía. La callejuela donde se encontraba el mural era estrecha, empedrada con farolas viejas y balcones llenos de macetas. Y allí, en la pared lateral de una antigua biblioteca municipal, aparecía él, Roberto Estrella, con su uniforme de capitán, su casco bajo el brazo, y una expresión serena que imponía respeto. A su alrededor, llamas estilizadas, pintadas con tonos naranjas y azules, se elevaban como una corona. Detrás, una silueta de la ciudad y al pie del mural, una frase escrita en letras blancas. El fuego no lo definía, lo revelaba. Lucía se detuvo frente al mural. Durante unos segundos no dijo nada. Luego se acercó despacio con una seriedad inusual en su rostro y dejó el ramo de flores en el borde de la acera, justo bajo las botas pintadas del capitán. ¿Él fue el que me dejó el colgante? Javier asintió. Sí, lo preparó para ti antes de morir. Lo guardó con tus iniciales sin saber si algún día lo llevarías, pero creyó que sí. Lucía miró el mural y luego a su padre. ¿Y tú crees que le caería bien? Javier se agachó a su altura. No, estoy seguro de que te querría con locura. Ella alargó la mano y rozó con la yema de los dedos la pintura del borde inferior del mural. Luego se giró, dio 2 vueltas sobre sí misma como si ensayara una danza y sonrió. Entonces está todo bien. Javier la observó. Había una sabiduría natural en su forma de entender el mundo. Una mezcla de inocencia y verdad que no podía fingirse. En ese momento alguien se acercó por la esquina. Pensé que llegaríais más tarde, dijo Elena Valverde, vestida con vaqueros, abrigo ligero y una bufanda de lana beige. Lucía corrió a saludarla. El mural es precioso. ¿Lo has visto? Sí, lo vi el día que lo inauguraron, pero verlo contigo lo hace diferente. Javier las observó intercambiar sonrisas como si llevaran años conociéndose. Había una complicidad naciente. Un lazo silencioso que no necesitaba demasiadas palabras. ¿Nos acompañas a casa?, preguntó Lucía. Solo si me prometes que hoy no haya espinacas, respondió Elena haciendo una mueca. Lo juro. Javier rió. El día estaba comenzando bien. Aquella noche, sentados en la pequeña mesa del salón, comieron espaguetis con albóndigas y pan de ajo,
mientras Lucía mostraba orgullosa su dibujo del día, un bombero, una niña con tutú y una señora con chaqueta de flores, todos de pie, frente a un fuego al que no temían. «Esa eres tú, Elena», explicó la niña señalando a la figura femenina. «¿Y por qué tengo flores en la ropa? Porque ahora eres buena». Javier tosió disimulando la carcajada. «Gracias, supongo», dijo Elena fingiendo indignación. Después del postre, una tarta improvisada con galletas. María y crema de cacao. Lucía se fue a su habitación a preparar una coreografía para su próximo número. Javier acompañó a Elena hasta la puerta. «Gracias por venir», dijo él. «Gracias por invitarme». Se detuvieron en el umbral. Había un silencio cómodo entre ellos. «¿Tú crees que la gente puede cambiar?», preguntó ella. Javier pensó unos segundos. «Creo que la gente puede elegir. Y eso ya es un principio. Tú elegiste salvarme. Yo elegí escucharte. Y Lucía elige la alegría cada día», añadió él con una sonrisa. «Ella es quien yo quiero ser cuando crezca», dijo Elena medio en broma, medio en serio. Javier la miró de frente. «Esto, lo que sea que estamos construyendo, tiene que acabarse». «No, si tú no quieres», susurró ella. «Entonces no quiero». Elena se acercó, le dio un beso en la mejilla y bajó las escaleras sin mirar atrás. Pero Javier sabía que algo había cambiado para siempre. Volvió al salón donde Lucía giraba con los brazos en alto. «Papá, he conseguido dar la vuelta completa sin pisarme el pie». «Eso merece una ovación», dijo él aplaudiendo. La niña rió y se lanzó a abrazarlo. Y Javier supo con certeza que estaba exactamente donde tenía que estar. El lunes por la mañana, Javier se puso su nueva chaqueta azul marino, con el logotipo de la Academia de Formación de Bomberos de la Comunidad de Madrid. Lucía le había ayudado a plancharla la noche anterior con una seriedad casi ceremonial. «¿Tienes nervios, papá?» «Un poco, pero de los buenos. Entonces son nervios valientes». Salió de casa con un café en mano y el sonido de la ciudad empezando su ritmo de siempre: bocinas, tranvías, pasos acelerados y saludos a medio camino entre la prisa y la cortesía. Al llegar al aula de la academia, los reclutas ya estaban esperando. Eran jóvenes, algunos con tatuajes visibles, otros con mirada desafiante, unos cuantos con la ilusión intacta. Javier los observó desde el umbral unos segundos antes de entrar. «Buenos días», dijo dejando la carpeta sobre el escritorio. «Soy Javier Moreno. Algunos habréis escuchado mi nombre. Otros probablemente no». Silencio. Alguna ceja levantada. Un par de miradas cruzadas. «Esto no es una clase de teoría», continuó. «Esto es una lección sobre por qué diablos alguien decide entrar en un edificio que todo el mundo está intentando abandonar». Una pausa. Ser bombero no va solo de apagar fuegos. Va de entender por qué estás dispuesto a quedarte cuando todos corren. Va de ver a la gente, de verdad, incluso cuando el sistema los ignora. Uno de los alumnos, una chica pelirroja con coleta baja, asintió lentamente. «Vamos a empezar». Y lo hicieron. Al terminar la sesión, Javier fue llamado a la oficina de la directora Rosa Gaitán. Lo recibió con su habitual carpeta bajo el brazo y una sonrisa contenida. «Tenemos una oportunidad», dijo cerrando la puerta. «El ayuntamiento está organizando una sesión extraordinaria sobre la reforma de los códigos de seguridad en viviendas nuevas. Buscan testimonio directo de alguien con experiencia real, alguien que haya vivido los fallos de primera mano. ¿Quieres que vaya yo? ¿Quieres hacerlo?». Javier pensó en Elena, en el fuego, en la instalación eléctrica que casi los mata, en los documentos que habían intentado desaparecer. «Sí, lo haré». «Buena elección», respondió ella y le extendió una carpeta. «Te mando la convocatoria oficial esta tarde». Esa noche Javier preparaba la cena cuando le llegó un mensaje. «Elena Valverde. El consejo ha aprobado el plan de auditoría completo. Empezamos inspecciones la semana que viene. Pensé que deberías saberlo por mí». Javier sonrió. Respuesta: «Gracias. Comparezco ante el ayuntamiento el mes que viene. Que esto no se quede en papeles». Unos segundos después, otro mensaje. «Elena. Por cierto, he contactado con el joyero que hizo el relicario de Lucía. Dice que puede reforzar la cadena y añadir un grabado dentro. Para su cumple quizás». «¿Javier? ¿Y qué diría el grabado?» Silencio.
Luego, Elena, hija del fuego. Javier se quedó mirando la pantalla. Sí, le encantaría. El día de la comparecencia, el salón de plenos del ayuntamiento estaba lleno. Javier se puso la misma corbata que Lucía le había regalado por Navidad con dibujitos de llamas y entró con paso firme. Elena estaba sentada en las últimas filas discreta tomando notas. Cuando le dieron la palabra, Javier se levantó. Frente a él, concejales técnicos, asesores, prensa, gente de despacho, gente con poder. No soy abogado, ni ingeniero, tampoco político, comenzó. Soy padre y soy exbombero. Algunos se removieron en sus asientos. Hace unos meses una instalación eléctrica defectuosa casi le cuesta la vida a una mujer. Y a mí. Años antes se perdió mi expediente de pensión en un error administrativo. Lo ignoraron, lo dejé pasar. Pero no más. Se escucharon teclados, lápices. Estoy aquí para pedir que los códigos de seguridad se cumplan. Que las auditorías sean reales. Que no se entierren errores bajo informes maquillados. Miró a Elena. Ella asintió, porque detrás de cada enchufe mal colocado hay una familia, un niño, una madre. Y sí puede que los bomberos lleguen a tiempo, pero a veces no basta con apagar el fuego. Hay que evitar que empiece. Aplausos, no de todos, pero suficientes. Al salir, Elena lo esperaba en el pasillo. Has estado potente. Era necesario y justo. Se miraron con una mezcla de admiración y algo más. Algo aún sin nombre. ¿Te vas ya?, preguntó ella. Lucía quiere ir al parque. Me toca perseguirla entre columpios. Buena suerte. ¿Quieres venir? Elena sonrió. Claro, pero solo si me compras helado. Trato hecho. Esa tarde Lucía corrió por el parque con el colgante brillando bajo la sudadera. Subió al tobogán, se tiró, hizo una voltereta en la hierba. Luego volvió y preguntó: «Papá, los héroes llevan capa, algunos, pero otros llevan botas, o gafas, o moño como tú». Lucía rió. ¿Y yo? Javier la levantó en brazos. Tú eres la más valiente que conozco. Después, mientras ella jugaba a inventar pasos nuevos de baile, Javier y Elena se sentaron en un banco. Ella sacó una pequeña cajita. El grabado está listo. Lo recogí esta mañana. Dentro la cadena reforzada y el mensaje: hija del fuego, luz de mi vida. ¿Te parece bien? Javier no respondió. Solo asintió conteniendo la emoción. Elena le tocó suavemente el brazo. Gracias por dejarme ser parte de esto. Gracias por no huir cuando ardía todo. Ella lo miró. A veces el fuego revela lo que uno lleva dentro, ¿no? Javier sonrió. Exactamente. El viernes por la tarde, el gimnasio de la Academia de Bomberos olía a tiza, cuerda quemada y pintura fresca. Era día de pruebas finales para los reclutas, y Javier caminaba entre ellos como pez en el agua, silbando bajito, mientras observaba cómo trepaban, rodaban y arrastraban mangueras bajo la atenta mirada del cronómetro. Una de las aspirantes, una chica menuda pero ágil como un gato, resbaló al final de una cuerda. Cayó de rodillas. Antes de que pudiera levantarse, Javier ya estaba a su lado. ¿Te duele? Un poco, dijo ella apretando los dientes. Pero puedo seguir. Entonces hazlo. Caer no es fallar. Rendirse sí. Ella asintió. Se puso en pie y no volvió a resbalar. Desde un extremo del pabellón, Rosa Gaitán observaba en silencio. Cuando Javier se acercó, le dedicó una mirada cómplice. ¿Tienes algo?, le dijo. Te escuchan. Porque yo también estuve ahí, y ellos lo saben. Nunca has pensado en ser profesor de verdad, ¿eh? Con mi hija ya tengo bastante entrenamiento, rió él. Pues cuidado, que a lo mejor acaban queriéndote fijo. Javier se encogió de hombros, pero su sonrisa hablaba por él. Por cierto, añadió Rosa, hay alguien esperando por ti en la entrada. Javier cruzó el vestíbulo. Al otro lado de las puertas de cristal, Elena lo esperaba con una carpeta bajo el brazo y el mismo abrigo color arena que había llevado el día del ayuntamiento. Esta vez no parecía nerviosa, solo determinada. He traído algo que creo que deberías ver tú primero. Le tendió un sobre grande sellado con el logotipo oficial del gobierno de la comunidad. ¿Qué es? El informe final de auditoría. Todas las propiedades inspeccionadas.
todas las irregularidades documentadas. Las constructoras responsables están siendo procesadas. Y hoy se ha aprobado en pleno una nueva ley inspecciones externas obligatorias para todas las viviendas con cableado de más de 5 años. Javier parpadeó. ¿Tan rápido? Cuando prendes fuego en los despachos adecuados, se mueven más deprisa de lo que esperas. Bonita metáfora. Tenía que usar una que entendieras. Ambos rieron. Luego caminaron juntos por el pasillo mientras el sol de la tarde se colaba por los ventanales. ¿Sigues llevando la carta de renuncia?, preguntó Javier casi en broma. Elena metió la mano en el bolso y la sacó. Cada día. Pero ahora, si la entrego será porque he terminado lo que vine a hacer. No porque huya de lo que rompí. Eso es distinto. Llegaron a la cafetería, pidieron 2 cafés y se sentaron junto a la ventana. Javier hojeó las páginas del informe, fotografías, firmas, esquemas, fechas. Parece un cambio real. Lo es, dijo Elena, porque nació de un error y de alguien que no lo dejó pasar. Hubo un momento de silencio. Vi la foto del colgante, añadió ella. El grabado. Duerme con él debajo de la almohada. Dice que le ayuda a tener sueños bonitos. Elena bajó la mirada conmovida. Es una buena niña. Lo es. Más tarde Javier recogió a Lucía del conservatorio. Salió corriendo con la mochila medio abierta y restos de brillantina en las mejillas. Papá, me han dado el solo del final para el recital de primavera. ¿En serio? ¿Y qué dijo la profesora? Que tengo expresividad escénica con alma. No sé qué significa, pero lo dijo con una sonrisa. Javier rió. Significa que eres increíble. De camino a casa pasaron por el mural del Capitán Estrella. Lucía se detuvo. Lo miró en silencio. Luego se volvió hacia su padre. ¿Tú crees que él nos ve? Javier lo pensó un segundo. ¿Sí? Y creo que sonríe cuando tú bailas. Lucía se acercó al borde del mural y colocó una margarita recién recogida al pie de las botas pintadas. Entonces bailaré más fuerte. Esa noche cenaron tortilla de patatas y ensalada, mientras en la televisión sonaban las noticias. Aprobada por unanimidad la nueva ley de seguridad eléctrica residencial. La promotora implicada en la reciente tragedia de La Moraleja será investigada por la Audiencia Nacional. Javier bajó el volumen. Elena, sentada a su lado, soltó el tenedor y exhaló lentamente. No pensé que llegaríamos hasta aquí. Tú hiciste que pasara. Tú lo empezaste. Lucía lo inspiró. Ella sonrió. Entonces somos un buen equipo. ¿Y qué hace un buen equipo después de una victoria? Celebrarlo. Con helado, con tarta y una vela, aunque no sea cumpleaños de nadie. Javier se levantó, fue a la cocina y volvió con una vela vieja de Navidad en forma de estrella. «Esta servirá». La encendieron. Lucía la miró con los ojos grandes. «¿Puedo pedir un deseo?» «Claro», dijeron los dos al unísono. La niña cerró los ojos, se concentró, sopló con fuerza. «¿Lo vas a decir?», preguntó Elena. «No, si no, no se cumple». Y sonrió. Esa sonrisa que solo tienen los niños cuando creen que todo es posible. Javier la abrazó. Elena los rodeó con sus brazos también. Y así, bajo la luz suave de la cocina, sin humo, sin fuego, sin corbatas ni despachos, supieron que habían encendido algo más importante que cualquier incendio. Habían encendido esperanza. 3 meses después, Javier Moreno se encontraba de pie en el auditorio principal de la Academia de Bomberos, con un reconocimiento entre las manos, una placa de madera con letras doradas que decía «Instructor del trimestre», por su entrega, humanidad y ejemplo. No era de esos que buscaban premios, pero este venía de los reclutas, de los que había acompañado, corregido, alentado, de los que sabía lo que costaba sostenerse en pie cuando la vida te arde por dentro. Desde las butacas, Lucía lo aplaudía como si su padre fuera una estrella de rock. Llevaba un vestidito blanco y el relicario colgando del cuello, brillando bajo los focos. A su lado, Elena sostenía un ramo de flores silvestres y un termo de café caliente. Cuando terminó el acto, Lucía corrió hacia él como si fuera a saltar al escenario. «Lo hiciste genial, papá, casi te dan un Oscar. Y tú casi te comes todas las galletas de la mesa de bienvenida. Eran de chocolate y había cola». Javier la abrazó entre risas. Elena se acercó por detrás y le entregó las flores. «Has estado brillante.
Incluso agradeciste al personal de limpieza. Son los verdaderos héroes, respondió él guiñándole un ojo. Salieron juntos del edificio mientras el sol de junio teñía los tejados de tonos dorados. La ciudad sonaba viva pero al mismo tiempo lejana, como si por una vez todo lo importante estuviera justo allí en esa acera entre risas y miradas cómplices. Elena le entregó un sobre. Aquí tienes el último trámite. El traspaso de pensión ya está cerrado. La retroactividad está pagada. Y he abierto un fondo educativo para Lucía, a nombre de los dos. Javier parpadeó confundido. A nombre de los dos. No iba a dejarte solo en esto. Somos equipo, ¿recuerdas? Él sonrió sin poder evitar que la emoción le temblara en la voz. Gracias, de verdad. Esa noche, tras acostar a Lucía, que se quedó dormida con el relicario bajo la almohada como cada noche, Javier y Elena compartieron una taza de té en el pequeño balcón del piso. Desde allí se veía medio Madrid, tejados, ventanas iluminadas, farolas. Y más allá un horizonte que ya no daba miedo. ¿Echas de menos entrar en edificios en llamas?, preguntó ella con media sonrisa. A veces. Pero ahora siento que hago algo más grande. Enseño a otros cómo entrar y cómo salir. Has construido algo nuevo. Sí, con cenizas pero nuevo. Se quedaron en silencio unos segundos. ¿Qué crees que diría el Javier de hace 10 años si viera esto?, preguntó ella. Seguramente me preguntaría de dónde ha salido tanta paz. O me daría un abrazo. O me diría que no afloje. Yo creo que te daría las gracias, dijo Elena. No por salvarlo, sino por no rendirte. El domingo por la mañana los tres fueron al mural del Capitán Estrella. Lucía llevaba una camiseta blanca con las palabras «fuerte como el fuego, suave como el amor». Se habían convertido en su frase favorita desde que la leyó en una tarjeta del relicario. Elena llevaba una flor en la mano. Javier una foto enmarcada. «Quiero que sepa que llegamos», dijo Lucía. «Él ya lo sabe», respondió Javier. Dejaron la flor y el marco bajo el mural junto a otras flores anónimas y una nota escrita a mano por un niño «Gracias, bombero». Lucía alzó la vista hacia el rostro pintado del capitán. «¿Papá? ¿Crees que él fue feliz?» Javier se agachó a su lado. «No lo sé, pero creo que fue justo y valiente. Y eso a veces vale más que ser feliz todo el tiempo». Ella asintió con esa madurez precoz que solo tienen los niños que han visto a sus padres resurgir. Esa tarde, mientras Elena y Lucía preparaban un bizcocho en forma de camión de bomberos, con más imaginación que precisión, Javier abrió su portátil y retomó su plan de formación para la academia. En la primera página escribió: «Ser héroe no es tener una medalla, es elegir el bien cuando nadie te está mirando». Luego agregó una frase más: «El fuego no destruye lo que eres, solo quema lo que fingías ser». Guardó el archivo, respiró hondo y miró a través de la puerta entreabierta. Elena estaba riendo mientras Lucía intentaba lanzarle una cucharada de masa con una espátula. Javier cerró el portátil y por primera vez en mucho tiempo supo que no le debía nada a nadie, que no estaba reconstruyendo una vida, estaba creando una nueva. Y ahora te pregunto a ti que has leído hasta aquí. ¿Alguna vez juzgaste a alguien sin conocer su historia? ¿Te han juzgado a ti sin darte la oportunidad de mostrar quién eres? ¿Y si lo más valiente que podríamos hacer fuera ver de verdad a quienes tenemos delante antes de que el mundo nos diga lo contrario? Tal vez no se trata de apagar fuegos. Tal vez se trata de encender otra cosa. Algo que ni el tiempo, ni el olvido, ni las cenizas pueden apagar. ¿Y tú qué eliges ver?